Hola y bienvenido a este canal. En este video vamos a estar viendo puertos digitales en modo input, es decir, cómo ingresar dato en un microcontrolador. Y noten que digo dato y no datos, porque voy a poder ingresar tanto sea 0 como 1. Por eso es binario, ¿sí? Tengo dos posibilidades, o 0 o 1. Y bueno, es interesante que entendamos cómo el controlador va a interpretar eso, y eso lo hace a través de una referencia interna que es la mitad de la alimentación. Eso constituye el piso por sobre el cual él va a entender que es un 1 y por debajo del cual va a entender que es un 0, ¿sí? En tanto que, en otras palabras, estaría interpretando dos niveles, high y low, ¿sí? Un nivel alto y un nivel bajo, en este caso de tensión. Porque decíamos, y bueno, es interesante que si no lo viste, porque esto es referencia de un video anterior que hablábamos de la impedancia de entrada, ¿sí? De los puertos digitales en modo input. Bueno, vamos a volver al datasheet porque vamos a ver ahora las resistencias, en este caso en pull-up, ¿sí? La manera que yo tengo de comunicar alguna información es a través de resistencia, tanto sea en pull-up, esto es empujando hacia arriba, o pull-down, que ya la vamos a ver también. Vamos a irnos, como decía, al datasheet. Vamos a volver a la página 259 del ATmega 328P. Y aquí tenemos los valores que el fabricante nos establece, digamos, como referencia para tener para resistencia en pull-up. Tienen que ser de entre 20 kiloohmios y 50 kiloohmios, ¿sí? Bueno, lógicamente en esta parte también me está marcando las corrientes de fuga, ¿sí? Que ya lo vimos en el video. Bueno, justamente calculamos la resistencia, digamos, la impedancia de entrada a través de esta corriente de fuga. Te invito a ver ese video, que es muy interesante, que justamente es base de esto, que habla de los puertos digitales en modo input, y cuál es su impedancia de entrada. Bien, una resistencia en pull-up es empujando hacia arriba, ¿sí? Si tenemos el controlador alimentado con 5 voltios, 5 voltios van a tener que estar acá también, ¿sí? Si tendríamos 3, aquí sería 3, ¿sí? Siempre la tensión de alimentación del mismo controlador. El fabricante nos indica de entre 20.000 ohmios a 50.000. Este sería el techo y este sería el piso. La verdad, yo acá invito a usar el sentido común. También podría ser un piso de 1K o de 1000 ohmios, que sería ningún problema. Digamos, siempre, lógicamente, no está cuidando en el consumo, pero si yo tengo 2, 3 pulsadores, no me hace nada si fuesen de 1000, ¿sí? Lo que sí, no me tengo que ir muy por encima, porque justamente, como explicaba en el video anterior, si yo tengo una resistencia en pull-up, lo tengo al puerto de nivel alto, el camino que hace, y esto es el camino equivalente, es a una resistencia interna en pull-down, ¿sí? Y esta resistencia interna va a ser de 5 millones de ohmios, o lo que es lo mismo, 5 megaohmios, ¿sí? Y decíamos también que la corriente que está pasando no es cero, es parecida a cero. Es 0.0000001 amperio, o lo que es lo mismo, un microamperio, ¿sí? En tanto que si aumentamos de más esta resistencia, aquí ya tenemos un divisor de tensión, y aquí ya va a empezar a caer una tensión bastante grande, ¿sí?
Vamos a poner aquí el grafiquito mnemotécnico para siempre tener presente la ley de Ohm, ¿sí? Si queremos saber qué tensión está cayendo aquí, bueno, tenemos todos los valores para calcularlo, ¿sí? Tapamos aquí y nos queda que voltaje es igual a I por R. Voltaje es igual a I por R. En tanto que si yo hago la I es de 0.00000 amperio por la R que es 2.00020.000 ohmios, el voltaje no es otra cosa que correr la coma 6 lugares y me quedaría 0.02 voltios o lo que es lo mismo 20 milivoltios. ¿Sí? Si yo resto 20 milivoltios a 5, el valor que tendríamos aquí sería de 4.98 voltios. ¿Sí? Esto es, en otras palabras, como explicábamos, un valor que está por encima de los 2,5, por tanto va a ser uno lógico. Supongamos que es de 50.000 ohmios, aquí tendríamos 50 milivoltios que estarían cayendo, acá quedaría 4.95. Sigue siendo muy parecido a 5, ¿sí? Pero ojo, cuidado cuando decimos la corriente es 0, ¿sí? Porque si fuese 0 el controlador directamente no estaría funcionando. Esa es la realidad. Ahora bien, cuando está pasando eso, de este lado vamos a tener un 1 lógico. Ahora, te invito a pensar y usar el sentido común. ¿Qué pasaría si yo le pongo una resistencia de un K ohm o 1000 ohmios? ¿Sí? La tensión que estaría cayendo aquí, si hacemos los cálculos, sería de 1 miliohmio. Entonces aquí yo tengo un valor casi, digamos, 5 voltios, ¿sí? Es 4.9999 voltios, o sea, es 5, sigue siendo 5. Y cuando yo quiera establecer un 0, ¿sí?, dándole un camino a tierra, aquí ya voy a tener una corriente diferente, aquí siempre se va a estar escapando esa corriente voy a tener esa corriente de fuga de un microamperio, pero acá ya voy a tener una corriente que va a estar rondando, bueno, simplemente haces el cálculo, voltaje sobre resistencia, si el voltaje es de 5 y la resistencia fuese de 1000, en este caso, la corriente que va a estar pasando va a ser 5, es 0.005 amperios, o lo que es lo mismo 5 miliamperios. Que sigue siendo una corriente baja, no me afecta en nada. Por eso es necesario usar el criterio común, el sentido común, el criterio, ¿sí?, a la hora de diseñar circuitos, ¿sí? Es bueno basarse en los datasheets, bueno, porque lógicamente si nos pasamos de 50.000 ohmios, vamos a empezar a tener problemas, ¿sí? Lo ideal es mantenernos en esa faja, pero el piso podría ser tranquilamente un K. Ahora bien, si acá le ponemos un pulsador, ¿sí?, y ese pulsador está abierto, aquí con una resistencia de 1K me va a estar cayendo 4.999, o sea 5 voltios, y voy a tener un 1 lógico. Cuando cierre el circuito, ¿sí?, va a estar pasando una corriente de 5 miliamperios, y si yo quiero saber cuál es el voltaje que cae, es I por R. Si multiplico 5 miliamperios por 1000, aquí van a estar cayendo directamente los 5 voltios, aquí voy a tener un 0, ¿sí? Esa es la forma que yo tengo de comunicarle un 0 o un 1 lógico con una resistencia en Coulomb. En este caso a través de un pulsador. Pero puede ser también esto un transistor, ¿sí? Puede ser tranquilamente un transistor con un sensor de luz, con un sensor de movimiento, con un sensor de temperatura, que haga este trabajo de abrir y cerrar, ¿sí? Por eso los sensores trabajan con esta tecnología, además de poder usar esta tecnología para un panel de control.
Ahora vamos a ver cómo sería una resistencia en pull down. Esto es empujando hacia abajo, ¿sí? Y te voy a explicar que siempre es mejor usar ese sistema. Yo lo uso mucho más que el pull up, pero es interesante que lo sepas también, ¿sí? En el caso de una resistencia empujando hacia abajo, vamos a dejar la misma resistencia de bilomio, ¿sí? Sabemos que el límite es 50.000, pero acá ya es menos el problema. Si viste ese primer video, sabes que internamente el circuito hace esto, ¿sí? Se pone una resistencia interna en pull-up, que no es otra cosa que el mismo circuito, ¿sí? Esta es la resistencia equivalente de ese circuito, donde es la misma resistencia, ¿sí? 5 millones de ohmios. En tanto que si aquí tenemos la alimentación de 5 voltios, aquí sí o sí, con una corriente que es de 1 microamperio, me van a estar cayendo sí o sí los 5 voltios. Ya, ¿sí? Aquí ya me están cayendo los 5 voltios, sin ningún problema. En tanto que siempre aquí voy a tener un 0, ¿sí? De esta manera, siempre aquí voy a tener un 0 lógico perfecto. Y cuando yo quiera darle un 1 lógico, lo único que tengo que hacer es abrir un camino hacia la fuente, ¿sí? Y lógicamente aquí va a estar pasando, ya la calculamos, esta corriente es de 5 miliamperios. Si queremos saber qué tensión cae, 5 miliamperios por 1000 ohmios, acá están cayendo 5, acá tenemos un 0, pero en todo este nodo vamos a tener 5. Y tenemos 5, vamos a tener un nivel alto, es decir, un lógico, ¿sí? Esa es la manera que tenemos de comunicarle. Lógicamente, con el mismo principio anterior, le vamos a poner un pulsador, si queremos hacer un panel de control, o si fuese un sensor, sería un transistor el que estaría comandando eso, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por ahora. Esto es lo que es la manera de ingresar datos a un circuito digital. Y bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido todo este tema, y te espero en los próximos, que vamos a seguir desarrollando temas, ¿sí? Y te dejo un fuerte abrazo.